Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestras charlas en el marco del curso de liquidador y sectorista aduanero que organiza la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de comercio, facilitador logístico, y hoy vamos a estar juntos conversando sobre un tema operativo bastante interesante, el cual es la certificación de origen y la desgravación arancelaria. ¿Ok? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo tramitar el certificado de origen, porque muchas veces los exportadores e importadores de primera mano no tienen esta información o este dato, y nosotros obviamente estamos para asesorarlos. Y no solamente vamos a hablar de cómo se tramita el certificado de origen, sino que también vamos a hablar sobre la desgravación arancelaria, que justamente es la consecuencia económica, el ahorro en aranceles que se da por haber certificado el origen de manera correcta. Entonces, hoy tenemos este tema juntos y, como siempre, sus preguntas serán lo más importante en esta reunión. Así que, en cuanto tengan preguntas, pueden ir dejándolas escritas en la barra de comentarios para quienes siguen esta transmisión por el Facebook y vía Zoom en el chat usual. Muy bien. Nosotros podemos hablar de certificados de origen y podemos hablar de desgravación arancelaria porque tenemos acuerdos comerciales. El Perú, en la actualidad, tiene más de 20 acuerdos comerciales con el mundo, los cuales hemos ido firmando durante años, desde el 2001 en adelante. No hay mercado importante para Perú que no tenga un acuerdo comercial suscrito con nuestro país. Todas las personas que importan de China, por ejemplo, que es bastantes personas, bastantes empresas, considerable cantidad, tenemos TLC con China. Entonces esos productos chinos que vienen a Perú pueden certificar origen y obtener descuentos a los aranceles, que es finalmente la desgravación arancelaria. ¿Ok? Por ejemplo, nuestro mercado de los textiles peruanos en los Estados Unidos, y con Estados Unidos también tenemos un tratado. Nuestras agroexportaciones van mucho a Europa y con la Unión Europea también tenemos un tratado, también un convenio. Entonces, Perú se ha preocupado en su política comercial por establecer acuerdos con los principales mercados importantes, tanto a nivel de clientes para los que quieren exportar, como a nivel de proveedores para los que quieren importar. Pero para que nuestras exportaciones peruanas puedan llegar al mercado de destino y no pagar aranceles producto del acuerdo, tienen que seguir las normas de origen. Asimismo, para que un producto del extranjero ingrese a Perú y pague un valor en descontado, o en el mejor de los casos cero, también tiene que guardar las normas de origen para poder certificar origen. Entonces, las normas de origen son los criterios que debe tener el producto para ser considerado oriundo de un determinado país. Para que el producto chino sea considerado chino en Perú, necesitará ciertos criterios, que veremos en un momento más. Para que el producto peruano sea considerado como peruano en Europa, debe guardar también ciertos criterios que en un momento más vamos a ver. Porque
cuidado con este error, no porque la carga sale de Callao, no porque la factura la hace una empresa peruana, no por esas razones en Europa, en Asia, en los Estados Unidos van a considerar el producto como peruano. No, o sea, el origen no va por ese lado de dónde viene, ni quién lo factura. ¿Ok? Entonces, los productos, las mercancías, deben guardar ciertos criterios para que se consideren oriundos del país. Por lo tanto, vamos a entender que no es lo mismo origen que embarque, que no es lo mismo país de origen que país de embarque, ¿ok? Porque fíjense, por ejemplo, yo estoy buscando unas tintas para impresoras de una marca china y haciendo inteligencia de mercado encuentro al proveedor chino y el proveedor chino me dice, yo no te puedo vender directamente las tintas para impresora porque para América yo tengo un representante y ese representante está en los Estados Unidos. Entonces, si tú le compras a él directamente, entonces no hay problema, te podemos abastecer. Entonces yo, importador peruano, para conseguir esas tintas de marca china, voy a tener que tocarle la puerta a un proveedor de los Estados Unidos. Y él sí me las va a poder vender, ¿correcto? Sin embargo, yo puedo gestionar que me emitan un certificado de origen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El origen del producto es chino y declaro en la DAM país de origen China, pero como lo he comprado de Estados Unidos, declaro como país de embarque Estados Unidos. Entonces puede haber un país de origen de la mercancía y un país desde donde me lo han embarcado. ¿Correcto? Entonces yo le puedo comprar al norteamericano, pero pedirle el certificado de origen del productor chino. Entonces nosotros, en nuestra formación como liquidadores, sectoristas aduaneros, tenemos que tener bien en claro la diferencia entre país de origen y país de embarque, que en ciertos casos pueden ser el mismo, en ciertos casos pueden ser diferentes. ¿Ok? Pueden ser diferentes. Luego quiero comentarles un poquito sobre algunas terminologías que se usan en el tema de certificación de origen, para que cuando ustedes ya en la práctica accedan a este tema, lo puedan entender. En el tema de certificación de origen se usa mucho el término mercancía originaria y no originaria. Y de lo que estamos hablando aquí es de que la mercancía originaria es producida en el país y la mercancía no originaria es mercancía importada. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de mercancía originaria, es un producto hecho en Perú. Y no originario es un producto traído del exterior. Cuando hablamos de material originario, es materia prima nacional. Y material no originario, materia prima importada. Es interesante que tengan en claro esto porque es mucho de la terminología que se usa para el tema de la certificación de origen. Ahora, los criterios de origen a los que se va, a los que se tiene que adherir la mercancía de la cual queremos certificar, son 4 básicamente. El criterio de origen TEO, que significa totalmente obtenido. ¿Y cuál es el criterio TEO?
El criterio TEO es que para que el producto vegetal se considere oriundo del país, ese producto debió ser sembrado y cosechado en ese país. Que si el producto es de origen mineral, tuvo que ser extraído del suelo de ese país. Que si el producto es de origen animal, debió el animal haber sido criado en ese país. ¿Correcto? Y si hablamos, por ejemplo, de productos marinos, pescados dentro de las aguas que le corresponden a cada país. Y si es en aguas internacionales, por ejemplo, para que sea considerado peruano, debe pescarse con un barco de bandera peruana. Entonces, estamos diciendo que el criterio TEO o totalmente obtenido es cuando el producto es 100% hecho de material originario. De material originario. Ese puede ser un criterio por el cual calificaría origen el producto. Luego tenemos un segundo criterio de origen que se va a llamar el salto arancelario. ¿Correcto? El salto arancelario, que es cómo cambia de partida arancelaria, ¿correcto? Cómo cambia de partida arancelaria el bien cuando está en estado primario y luego pasa al producto final que se va a exportar. ¿Correcto? Entonces, los subcapítulos que pueda permitirse saltar en el arancel de aduanas o la cantidad de subpartidas o subcapítulos que puedan saltearse va a depender de cada acuerdo. Cada acuerdo tiene su propia distancia de salto arancelario. Está la norma de origen REO, también conocida como de acumulación regional, donde se permite que el producto tenga ciertos componentes no originarios, ¿ok? A diferencia del TEO, ¿no? Donde todo era 100% originario. En el REO se permite que cierto porcentaje del producto sea hecho con material no originario, con componente importado. ¿Cuánta cantidad puede ser componente importado para que aún así siga siendo declarado originario del país? Depende de cada acuerdo comercial. Y asimismo, tenemos el criterio de origen EXO, donde solo se va a permitir que el producto tenga componentes de los países tratantes. Es decir, si yo me voy a coger al Perú-Canadá, el producto solamente puede estar hecho de componentes peruanos y canadienses. Si me voy a coger al TLC con China, el producto debe estar solamente hecho a partir de material peruano y chino. Esa sería la norma EXO. Entonces aquí tenemos ya presentados nuestros 4 criterios de origen. Ahora, ¿cómo documentamos este origen? ¿Cómo documentamos todo esto que acabamos de conversar? ¿Cómo se documenta el origen? Bien, el origen lo podemos documentar de diferentes maneras. Por ejemplo, hay algunos certificados de origen para los cuales vamos a necesitar acercarnos a una entidad certificadora nombrada por MINCETUR, nombrada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, una entidad certificadora, previo trámite en el BUCE. Van a haber otros certificados de origen donde la emisión del certificado de origen es digital, ya no hay que ir a las instalaciones de la entidad certificadora y se hace a través de BUCE. Van a haber otras circunstancias o situaciones donde no vamos a necesitar a la entidad certificadora y tampoco vamos a necesitar a BUCE porque es autocertificable.
Y finalmente van a haber situaciones donde ni siquiera vamos a necesitar certificado de origen, sino vamos a necesitar una variante, una alternativa que se llama declaración de origen. Declaración de origen. Vamos a mencionar algunos acuerdos aquí. Por ejemplo, certificados de origen autocertificable, tomen nota, para los TLCs con los Estados Unidos y con Canadá. El TLC con los Estados Unidos y el TLC con Canadá se han negociado de esa manera, en la cual los exportadores puedan autocertificarse. Entonces ya no hay necesidad de pagarle a nadie, de ir a ningún lado. No podía faltar, acorde con nuestra actualidad, la posibilidad de que los certificados de origen sean digitales o electrónicos, ¿correcto? Y eso en la actualidad Perú lo tiene ya en el marco del acuerdo de la Alianza del Pacífico. ¿Quiénes son los miembros de la Alianza del Pacífico? Perú, Colombia, México y Chile. ¿Ok? De esos 3 países con los que nosotros conformamos el acuerdo o la Alianza del Pacífico, con Colombia y con México ya tenemos certificado digital. Entonces ya no hay la necesidad del medio físico. ¿Ok? Y eso cae muy bien, sobre todo en estas épocas de inmovilizaciones y de aislamiento. Todos los demás acuerdos no mencionados todavía están con la manera tradicional de tener que ir a la entidad certificadora y hacer la gestión también a través del BUS. Pero proyectamos que a lo largo del tiempo se harán adendas a estos convenios para entrar a la autocertificación o a la digitalización de los certificados de origen. Muy bien, habíamos dicho que había una medida alternativa al certificado de origen y esa medida alternativa es la declaración de origen, ¿correcto? Es la medida alternativa, la declaración de origen. Vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a hablar de declaración de origen en el marco del TLC de Perú con la Unión Europea, en el marco del TLC de Perú con China y en el marco del TLC de Perú con los Estados Unidos. Ustedes saben que el régimen de importación para consumo es el procedimiento DESPA PG01. Y PG significa procedimiento general. Pero todo DESPA PG tiene su correspondiente DESPA PE o procedimiento específico. Y entonces, en el DESPA PG de importación para el consumo, vamos a encontrar procedimientos específicos de declaración de origen para los diferentes países con los que tenemos acuerdo. Con la Unión Europea, este DESPA será el PE 01.31. ¿Y qué nos dice? Atención, que cuando el proveedor europeo, o sea, el exportador, el proveedor europeo nos factura por un envío procedente de Europa, obviamente, y nos factura, y la factura no supera los 6.000 euros, independiente del Incoterm. Ojo, aquí se habla del valor de la factura, no del Incoterm. Entonces, si un proveedor europeo
te factura no más de 6.000 euros, independiente del Incoterm, no necesitas certificado de origen para acogerte a la desgravación arancelaria en Perú. No lo necesitas. Solo necesitas que en la factura el proveedor europeo ponga esta glosa que está aquí. Y que ponga en la factura su código de exportador autorizado por la Unión Europea. Con eso es suficiente. No necesitamos más. Entonces, el proveedor tuyo ya no necesita una entidad certificadora y el liquidador de la agencia de aduana, ojo con esto, tiene que saber que con que esta glosa esté en la factura es suficiente para que al insertar los datos en el sistema te calculen la desgravación y qué porcentaje de desgravación según la subpartida nacional con la que venga el producto. También tenemos el DESPA PE 0122, que en este caso es para el TDC de Perú con China. Y para este caso, y para no necesitar certificado de origen, sino solamente una declaración de origen, la condición es que el valor de la factura en términos CIF, aquí sí hay Incoterm, el valor de la factura en términos CIF no exceda de $600. Entonces, si lo que estás importando no excede de $600 en términos CIF, no necesitas presentar ante la aduana de Perú certificado de origen, sino solo un formato de declaración de origen. Un último ejemplo, porque esto lo podemos analizar con todos los tratados, un último ejemplo de declaración de origen, estamos viéndolo aquí con los Estados Unidos. Y en este caso el límite es $1.500. Valor aduanero de $1.500. Ya sabemos que el valor aduanero es el CIF más los ajustes que haga la aduana. Y si la aduana no hace ajustes, en ese caso el valor aduanero sería el CIF. Entonces, $1.500 como máximo en la factura y no se necesita certificado de origen e igual se acoge al tratado. Igual se acoge al tratado. Muy bien, entonces simplemente lo que tienes que hacer es entrar al DESPA PG01, que es el procedimiento general del régimen de importación para el consumo, que ya estamos en la versión 8, y ahí hay una opción para luego adentrarnos a los procedimientos específicos. Y ahí yo puedo mirar en qué circunstancias no necesito certificado de origen e igual me favorezco de la desgravación arancelaria, y esto obviamente, como hemos visto en los ejemplos, va a variar según el acuerdo con un determinado país. Vamos a hablar ahora de los certificados de origen. Ya salimos de las declaraciones de origen, vamos a hablar ahora de los certificados de origen. Y los certificados de origen, ojo con esto, pueden ser tanto preferenciales como no preferenciales. Voy a ir primero con los no preferenciales. A ver, vamos a suponer que un exportador peruano anda medio preocupado porque tiene un cliente en Camerún y ese cliente en Camerún le está pidiendo certificado de origen. Entonces, te llama, porque tú eres su sectorista aduanero, te llama y te dice, yo sé que no tenemos tratado con Camerún. ¿Por qué es tan insistente el cliente de Camerún en pedirme un certificado de origen? Entonces,
¿sabes qué es lo más probable? Que en la aduana de Camerún sea un requisito aduanero certificar el origen. Y por eso se lo está pidiendo. En ese caso, el exportador peruano debe tramitar un certificado de origen no preferencial. O sea, un certificado de origen que no va a generar desgravación arancelaria, que no va a generar preferencia arancelaria, pero que sí va a certificar que el producto es de Perú. ¿Ok? Ahora, vamos al certificado de origen preferencial. Ese certificado de origen preferencial sí va a generar descuento en los aranceles, desgravación arancelaria en destino. Si estoy exportando, se beneficiará mi cliente. Si estoy importando, me beneficio yo, que soy el que paga los tributos. Pero debemos de considerar que no todos los productos se negocian en los acuerdos comerciales. Entonces, yo debería de hacer el siguiente ejercicio antes de emitir un certificado de origen o de tramitarlo. ¿Y cuál es ese ejercicio? Uno, investigar si con el país que estoy haciendo negocios hay un acuerdo comercial. Si es positivo, pasamos a la evaluación 2. Investigar si el producto que estoy negociando, si la subpartida del producto que estoy negociando está negociado en ese tratado. Porque puede ser que tengamos tratado con ese país, pero que nuestro producto no haya entrado en el acuerdo. Entonces tienen que darse dos situaciones a la vez para que el certificado de origen sea efectivo a nivel preferencial. Uno, que tengamos acuerdo con el país que estamos haciendo negocio. Y dos, que la subpartida del producto que estamos negociando esté dentro del acuerdo con desgravación arancelaria. Si no es así, el certificado de origen no nos va a sumar ni restar. Tenemos un par de preguntas aquí en redes y si alguien vía Zoom también quiere preguntar, es el momento de hacer una ronda de preguntas. Cristian Saavedra, buenas tardes Cristian, gracias por estar con nosotros. Cristian Saavedra nos pregunta, ¿con Corea también se puede aplicar una autocertificación? Sí, Cristian, pero primero tienes que ser un exportador autorizado para esos fines. ¿Y quién te tiene que autorizar? Corea del Sur. Tú tienes que calificar para que Corea del Sur te reconozca como exportador autorizado y puedes autocertificar con Corea. Cristian también nos pregunta si para los envíos de entrega rápida menores a 2000 se puede aplicar certificado de origen o solo es el régimen de importación para el consumo. Sí se puede aplicar, solo que hay que cambiarlo de categoría porque recuerda que los envíos de entrega rápida tienen una subpartida en el capítulo 98, entonces hay que categorizarla para ubicar la partida real y ver cuál es la desgravación arancelaria que va a tener. Gracias, Cristian, por las preguntas. No sé si tenemos más preguntas, tanto en Zoom como en Facebook. Bien. Vamos a continuar entonces. Otros puntos importantes que debemos de considerar
al momento del certificado de origen es lo siguiente. El certificado de origen siempre lo va a emitir el exportador. ¿Esto qué significa? Que si tú eres importador, tu misión va a ser a cerciorarte que tu proveedor extranjero, que vendría a ser el exportador, no se vaya a olvidar de emitir el certificado de origen. Ese va a ser una de tus misiones como importador. Hacer el seguimiento de tal manera que puedas cerciorarte que tu proveedor no va a olvidar hacer el certificado de origen, porque el certificado de origen siempre lo emite el exportador. Otro punto importante es que a nivel Perú, todas las solicitudes de certificado de origen, salvo la autocertificación, se hacen a través de la ventanilla única de comercio exterior. Un tercer punto importante es que no necesariamente el productor es el exportador, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que yo tercerizo mi producción, yo no soy el productor. ¿Puedo certificar origen? Por supuesto que sí, porque en el certificado, y en un momento más lo vamos a ver, se distingue, hay casilleros diferentes para el que produce y para el que vende. Así que no necesariamente tú tienes que producir directamente para certificar origen. Y pasa lo mismo con tus proveedores de fuera cuando eres importador. No necesariamente tu proveedor va a producir para poder certificar origen. Esa maquila, esa mano de obra puede ser tercerizada. ¿Quiénes son las entidades certificadoras en Perú? Esto es para los exportadores. ¿Quiénes son las entidades certificadoras en Perú? Si hablamos a nivel Lima, por poner ejemplos, tenemos tres. La Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias, nombrados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para hacer sus brazos operativos en la emisión del certificado de origen. Entonces, cuando veíamos los ejemplos donde había que dirigirse a una entidad certificadora, es en Lima, Cámara de Comercio de Lima, Asociación de Exportadores o Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Y en provincia, las cámaras de comercio, por ejemplo, de Catamarca, de Arequipa, etc. Para que nosotros podamos certificar origen como exportadores, uno, tenemos que presentar una declaración jurada vía BUCE de cuál es el proceso operativo de mi producto y a qué acuerdos me quiero acoger. Eso es muy importante, porque tú bajo declaración jurada estás diciendo que cumples con los criterios de origen, con los que hemos mencionado más temprano, TEO, REO, etc., ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando como exportadores certificamos origen, se da la base de la buena fe y presunción de la verdad. Es decir, ninguna entidad certificadora ni el Estado va a agarrar mi producto y físicamente va a empezar a mirarlo, a examinarlo, para saber si cumplo con los criterios de origen o no. Así no funciona. Se cree en lo que yo pongo en esa declaración jurada. Pero ¿qué pasa si un día aduanas hace una inspección en mi local o donde yo tercerizo la producción y nada es igual a lo que yo declaré como proceso productivo? Voy a tener sanciones, perderé los beneficios del Tratado de Libre Comercio, me sancionarán en Perú
y probablemente me sancionarán en el otro país donde se ha hecho efectivo los certificados de origen. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces se necesita, para certificar origen, contar con una declaración jurada aprobada por el BUCE, con copia de la factura, con un certificado, con información para el certificado de origen correcta y el pago de una tasa de aproximadamente 43 soles. Esto es en el caso de que nosotros seamos los exportadores, ¿verdad? En el caso que nosotros seamos los exportadores. Una buena noticia también es que no se nos está exigiendo certificados de origen, valga la redundancia, originales, porque obviamente con el tema de la pandemia, las entidades certificadoras no están atendiendo, no solo en Perú, sino a nivel mundial es este tema. Entonces, Mincetur ha logrado que durante este estado de emergencia se puedan aceptar certificados en copia simple, a cargo que, luego de pasada la emergencia sanitaria, se regularicen los originales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy importador? ¿Qué pasa cuando soy importador? ¿Qué pasa? Porque yo no hago el certificado de origen, ¿verdad? Hemos dicho que el certificado siempre lo hacen los exportadores. Entonces, si yo soy importador, toda esta gestión de certificar origen la hace mi proveedor en su país. Sin embargo, aduanas en Perú, en el link que les estoy presentando en la esquina inferior derecha, a través de este link que está en la página de SUNAT, yo puedo revisar si la entidad que está emitiendo el certificado de origen es una entidad que SUNAT reconoce. Porque, ojo, si yo le presento a aduanas un certificado de origen que está correctamente emitido, pero que lo ha emitido una entidad que no está habilitada en la web de aduanas, es como si ese certificado no existiera. Es como que ese certificado no existiera. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Aquí yo quiero revisar de las empresas certificadoras de origen chinas y me doy cuenta, obviamente este captura de pantalla lo he hecho adrede, que muchas de ellas figuran como cesadas. Claro, muchas más están habilitadas, solamente que no tenemos espacio, ¿no?, en la pantalla, pero están ahí. Entonces, cuando tu proveedor, en el caso tú seas importador, cuando tu proveedor te diga, te voy a mandar el certificado de origen, dile, mándame primero un borrador. Quiero ver quién emite el certificado y lo filtras en esta página. Porque vuelvo a repetir, si la entidad emisora no está visada por aduanas en este link, aduanas no va a hacer caso a ese certificado y el importador va a terminar pagando los derechos como si no existiera el acuerdo comercial. Este es un modelo de certificado de origen y fíjense, ¿no?, lo que hablábamos unos minutos antes, ¿no? Se declara el productor y por otro lado se declara el exportador. Es decir, pueden ser el mismo, en el caso el que exporte es el mismo que produzca,
Pero si el exportador terceriza, pueden figurar dos diferentes sin ningún tipo de problema. Luego aparece el importador, todos con sus datos completos y correctos. Luego la vigencia, hasta qué fecha se puede presentar como válido ese certificado, normalmente 6 meses. Luego vamos a colocar la partida arancelaria, los 6 primeros dígitos que ustedes saben son la clasificación universal. Vamos a poner la norma de origen, es decir, califica como TEO, como REO, como EXO, y vamos a poner el número de la factura. Todos esos datos totalmente importantes para llenar el certificado de origen, que luego va a ser sellado y firmado por el exportador y a la vez por la entidad certificadora, a la cual debe estar visada en el sistema de aduanas que hemos mostrado hace un momento. ¿Ok? Ahora, este modelo que les he puesto en la pantalla, por ejemplo, es un modelo del TLC con los Estados Unidos. Y en este modelo con los Estados Unidos, recuerden que habíamos dicho que es autocertificable. Es decir, que no tengo necesidad de entrar a la UCE ni ir a una entidad certificadora. Entonces, simplemente descargo el formato de la web de acuerdos comerciales. Les voy a escribir aquí cuál es esa web para que puedan ustedes hacer lo mismo y empezar también a explorar. Entonces yo simplemente descargo de esa web el formato y lo lleno. Al adverso del formato está el instructivo. ¿Ok? Al adverso del formato está el instructivo que nos ayuda a llenarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Criterio de origen, lo que habíamos estudiado hace un momento. Criterio de origen. La mercancía se obtiene en su totalidad en el territorio de una de las partes y marcarías como criterio el 4.1, ¿no? ¿Y cómo se llama aquel que es en totalidad de una de las partes? TEO, ¿verdad? Criterio TEO. O, por ejemplo, dice, la mercancía cumple con el contenido regional. Ese lo conocíamos, ¿se acuerdan? Como REO. ¿No? Entonces, aquí se empiezan a ver los criterios de origen a los que nos vamos a acoger. Todo eso siempre regido a la verdad, porque si bien es cierto, nadie inspecciona físicamente la mercancía en relación a determinar su origen, pueden haber algún tipo de fiscalizaciones posteriores donde van a mirar desde la declaración jurada que presentaste a UCE de tu proceso productivo. Así que cuidado con eso. ¿Ok? Una información importante adicional a todo lo que ya hemos venido hablando sobre declaración de origen, sobre certificación de origen. En la declaración aduanera, nosotros que probablemente seamos los que liquidemos el despacho, se coloca siempre en esta sección del formato A el TPI. ¿Qué es el TPI? El Código del Trato Preferencial Internacional. Cada acuerdo comercial que Perú ha suscrito con el mundo tiene un código. Y ese código se coloca en este casillero. ¿Para qué? Para que el sistema relacione el código del tratado con la subpartida y pueda calcular la desgravación.
¿correcto? Pues aquí vamos a poner el país de origen y aquí el país de adquisición, que recuerden que pueden ser los mismos o diferentes, ¿no? Para el caso que habíamos hablado más temprano, donde yo compraba tintas chinas a una empresa norteamericana, el país de origen de la tinta es China y el país de adquisición Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda esta data dentro de la declaración aduanera es súper importante. En el formato B de la DAM también vamos a declarar el país de origen y el país de embarque, que siguiendo con el ejemplo que hicimos, serían China y Estados Unidos. Así se ve el formato C al momento que nosotros hacemos el cálculo de la desgravación arancelaria. Se liquidan el ad valorem, se ve aquí que ad valorem está liberado y el total que se va a pagar. En este caso se calculó el ad valorem $401 y se va a liberar el 100%, que serían los $401, cantidad a pagar 0. ¿Ok? Así luce el formato C en el momento en el que el sistema ya cogió la desgravación, porque hemos colocado el TPI, el país de origen, el país de adquisición y todo lo demás. Como les decía, esta es la web que les recomiendo para los formatos autocertificables, que son con Estados Unidos y con Canadá. ¿Ok? Entran aquí, por ejemplo, a esta web, cliquean en el país de su interés, vamos a suponer que sea Estados Unidos, y les va a aparecer una opción para descargar el certificado de origen. Y como es autocertificable, lo imprimes, lo sellas, lo firmas y ya es un certificado de origen. ¿Ok? Ya es un certificado de origen. A ver, Alfredo nos pregunta cómo se llama la página de donde descargo este modelo. La voy a volver a escribir. www.acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Ok? Inclusive el adverso, ya vimos el ejemplo un poco más temprano, te daba el instructivo de cómo llenarlo. ¿Cómo nos beneficia la desgravación arancelaria? Creo que la mejor manera es verlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos importar un producto X del cual ya hemos detectado la partida arancelaria. Tenemos aquí la partida 3924101000 y estamos trayendo los productos de China. Toda esta información está en la web de SUNAT. ¿Ok? Y fíjate, aquí hay un código 805. Ese es el código TPI del que estábamos hablando. Entonces, cuando yo voy a revisar la desgravación arancelaria de una subpartida nacional, voy a encontrarme con dos variables bastante importantes. Una se va a llamar arancel base. ¿Ok? Una se va a llamar arancel base. Y la otra es el porcentaje de liberación. El porcentaje de liberación. ¿Qué es el arancel base? El arancel base es la tasa ad valorem que estaba vigente a la fecha que se firmó el acuerdo comercial. Cuando China y Perú firmaron el acuerdo comercial, el ad valorem era 9. Entonces, ese es ahora el arancel base. ¿Y por qué le vamos a llamar arancel base? Porque el porcentaje de liberación lo vamos a calcular no en base al valor de la subpartida, sino en base a
el arancel base. Entonces lo que voy a hacer es descontarle 90% a 9. Fijémonos aquí. Entonces a 9 le saco el 90%. Me queda 8.1. Entonces 9 menos 8.1, 0.9. El ad valorem presentando mi certificado de origen, porque cumplo con todos los criterios de origen y correctamente declarada en la DAN y la entidad certificadora está avisada en la web de Aduanet. Si todas esas condiciones se dan, yo voy a pagar 0.9 de ad valorem. Y miren la diferencia. Sin certificado de origen, para una base imponible de $9.270, para un escenario sin certificado de origen pagaba 7.672 de derechos. Y para el mismo valor de 9.270 de base imponible, pero acogido a un acuerdo, pago 5.831 soles de derechos. Es decir, que estamos hablando de una diferencia de $1.800 aproximadamente, ¿correcto? Más o menos 1.800 soles, perdón, 1.800 soles que el importador va a ahorrar por certificar origen. Y en temas de percepción se está ahorrando más o menos unos 70 soles, pero el gran grueso está aquí. Entonces, definitivamente nos va a convenir certificar origen, pero es necesario hacerlo cumpliendo con todos los puntos que hemos visto durante esta jornada. Muy bien, ya casi llegando al final de nuestra ponencia de hoy, me gustaría que nos dejaras un comentario de qué te ha parecido esta charla, si se ha dejado entender, si te ha parecido interesante, si te ha parecido importante para seguir alimentando tu conocimiento en temas de comercio exterior, si sientes que sales empoderado de esta reunión manejando más información. Sería muy amable dejarme un comentario sobre la ponencia. Y si tuviéramos más preguntas que resolver, también es el momento de poderlas resolver. Así que yo aquí, tanto en el Zoom como en la barra de comentarios, los voy a escuchar. O leer, mejor dicho, disculpen ustedes, leer. No olviden quedar súper enganchados a la programación de CAMEX. Ahí tienen todos los canales de comunicación de CAMEX en la lámina que aparece en pantalla. Y si quieren hacerme consultas que no han podido hacer hoy o quisieran respuestas más explícitas, pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe. Y los invito también a que me puedan adherir a sus redes sociales. Me encuentran como Raúl Privat Pando en Facebook y en YouTube. ¿Ok? Entonces, si no tenemos más consultas, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana con nuevos temas que CAMEX tiene preparado para ustedes y su formación en comercio exterior. ¿Ok? Quédense muy atentos a la programación, continúen llevando sus cursos y para cualquier consulta quedo en el correo.